En este momento, este fin de semana, gran parte del mundo, una parte importante del mundo, ha celebrado, ha recordado la muerte de Jesucristo y su resurrección. Es tan importante que nosotros podamos entender y caminar sobre las verdades de la muerte y resurrección de Jesucristo, para que podamos así caminar en confianza, autoridad y poder predicar el Evangelio del Señor, de salvación. La muerte del Señor, su ministerio, su triunfo, la vemos ya en el Antiguo Testamento, que fue anunciado miles y miles de años antes, cientos y cientos de años antes fue dada esta escritura de Isaías 53, versículo 4, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo más importante. Porque como Pablo explica, las consecuencias del pecado son muerte. El pecar, el transgredir, caminar en rebelión a Dios, significa para nosotros muerte. La muerte es separación de la vida, de Dios. Morir es separarnos de Él, el autor de la vida. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, fíjense, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Para muchas personas, estar alejados de Dios pareciera no ser importante. Para ellos, que no tienen interés aparente en el Señor, no le toman el peso, porque están muertos. Porque están muertos espiritualmente y por ende muertos en sus mentes, sus almas, sus cuerpos, alejados de Dios y de las verdades y del amor de Dios. Y esta muerte se va a manifestar en su eternidad. Van a estar apartados de Dios, pero sí ya dándose cuenta que rechazaron al único verdadero Dios, el Dios de amor. Pero gracias, Señor, que Él vino a morir por nuestros pecados para así vencer la muerte. Hebreos 7:26, el apóstol nos enseña lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Fíjense el énfasis: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. No hubo pecado en Jesucristo. Fue perfecto, nunca se rebeló contra el Padre, ni caminó en camino de tinieblas. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene
necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Él no tenía necesidad alguna, porque no tenía pecado. Y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él pudo ofrecer su vida. Porque en Él no había pecado. Y por ende Él no merecía la separación. Murió injustamente. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero no pudo con Jesús, porque en Él no hubo pecado. Por lo que Jesús se levantó de la muerte, venciendo la muerte y venciendo a Satanás, anulando la muerte. Y luego así nos extendió a nosotros salvación de pecados, o sea, salvación de la separación con Dios, habiendo Él pagado por nosotros. Él no había tomado la copa de la muerte por sí mismo, porque no había pecado en Él. Lo había tomado por nosotros. La tomó por nosotros. Y dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¡Qué precioso! Por medio de la muerte. Con este sacrificio, pero que era la separación con su Padre, Él logró vencer a la muerte. Porque la muerte no tenía lugar, porque el Señor no había pecado. Sin embargo, Él se entregó para que por medio de su muerte Él pudiese vencer al imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Venció al diablo y al pecado y a la muerte. Romanos 5:19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ahí entró. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Jesús resucitó confirmando su santidad. Y la victoria sobre la muerte. Y el que tenía el imperio de la muerte, el diablo, Él venció sobre el pecado y el mundo que le odiaba. Ahora, por medio de su muerte y resurrección, nosotros hallamos perdón de todos nuestros pecados. Pero, amados, esto lo hizo para redimirnos, para abolir todas nuestras iniquidades y así encontrar paz con el Padre. Y entonces ser adoptados por Él, recibir de su Espíritu Santo. Y luego vamos a ver que estamos hablando del punto de partida de todo cristiano. El ser redimido por la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, que es sello de su victoria.
Este es el punto de partida. Fíjense lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados, hemos hablado de caminar en el Espíritu y en la carne. Pero Jesucristo, haber muerto y abierto esa relación con nuestro Padre, nos capacita nosotros también para morir a la carne, porque Él terminó con esa realidad en nosotros que el pecado manejaba nuestras vidas. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, porque Jesucristo resucitó, demostrando su victoria, su santidad, para nosotros, su victoria, nosotros ahora podemos caminar con Dios y ahora sí hacer su voluntad. Ya no más caminar en las concupiscencias de los hombres, ya no más caminar en nuestra carne, sino que ahora sí podemos caminar con Él en santidad, haciendo su voluntad. Gracias, Señor. La cruz, la gloriosa cruz y la resurrección es el punto de partida glorioso de cada cristiano. Porque desde aquí nos tomamos del Señor para hacer su voluntad hasta que Él vuelva. Ahora quiero hablar de esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero primero, y quizá más adelante voy a tocar ese tema, primero ahora, hoy, quisiera mencionar cómo se puede hacer la voluntad de Dios. Si no había podido hacerla yo en toda mi vida, si me reconozco débil, ¿cuál es ese punto de partida que nace de la muerte y resurrección de Jesucristo? Bueno, 1 Juan 4, versículo 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. En esto se mostró el amor. Lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos abrazado, esto que Él nos amó en esto, que Él murió por nosotros. Pero ¿con qué finalidad? La palabra aquí clave hoy es ¿para qué? ¿Para qué? Y de inmediato se resuelve esta pregunta: para que vivamos por Él. ¿Y cómo responde? ¿Cuál es el cómo? El por. El por. Para vivir y hacer la voluntad de Dios, debemos vivir por Él. Por Él. Algunas traducciones, la inglesa usa la palabra a través, through Him. A través de Él. Ahora, con la cercanía y la unidad que tenemos con el Señor, nosotros vivimos por Él. Juan 17, 21. Jesucristo está orando esta preciosa oración antes de ir a la cruz. Y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, a través del perdón de Jesucristo, la muerte de Él en la cruz y su resurrección, estamos en Él. Por medio del Espíritu Santo vivimos en Él. Y vivimos nuestras vidas a través de Él. Estamos en Él y vivimos nuestras vidas a través de Él. O sea, en su gracia, su poder, su amor, todo lo suyo. Así, con Él, en su poder, nosotros hacemos la voluntad del Padre. Entonces, estamos en Él y vivimos por Él o a través de Él, para Él. Gracias, Señor. Ya hemos dado cuenta que no podemos hacer su voluntad aparte de Él. Él en nosotros. Él en nosotros. Es por eso que es fundamental. Y en este tiempo de ayuno estamos buscando a Dios para estar en Él, para vivir nuestras vidas por Él, o sea, a través de Él. Juan 15, versículo 7, ustedes yo creo que conocen este precioso versículo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, ahí está la importancia de leer la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, Señor. Ya vamos a hablar de eso, la importancia de orar para estar en Él y para vivir por Él, a través de su gracia. El versículo 9 del mismo capítulo 15 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amados, si no hemos alejado de Dios en este tiempo, este ayuno es para volvernos a Él. Si se ha enfriado nuestro amor por el Señor, por la iglesia, por el perdido, este es el tiempo de volver y luego permanecer en Él, por Él, porque tenemos acceso a Él. Tenemos acceso porque Jesucristo resucitó, venció y ahora tenemos acceso. Podemos ir a su presencia. Fíjense lo que dice Mateo 27:50. Aquí Jesucristo, sus últimas palabras en la cruz dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Había un velo en el templo que era tremendamente grueso y que solamente a través de ese velo entraba el sacerdote una vez al año y ahí estaba la presencia del Dios Santo. Ahí estaba la presencia del Señor, pero solamente uno entraba. A través de muchos sacrificios, habiendo ellos sacrificado muchos animales por sus pecados. Pero ahora la Escritura dice que Cristo al morir rasgó ese templo. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí está la pasión del Padre, diciendo, mi Hijo ya pagó. Me imagino al Señor prontamente después de la muerte y que el Señor haya entregado su Espíritu, su Hijo haya entregado su Espíritu,
rasgó ese velo con gozo, que es precioso. Ahora nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió y resucitó por nosotros. Y ahora podemos todos los días entrar a ese lugar santísimo. Porque ya no hay velo, ya no hay pecado que nos separe del Padre en los cielos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, ahí está el énfasis, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos socorro todo el tiempo. Necesitamos la gracia de Dios todos los días, porque solamente por Él podemos hacer la voluntad que Él nos pide. Es a través de la obra del Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, que podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Amados, Cristo resucitó, Cristo venció. Por Jesucristo el velo fue rasgado. Porque Él resucitó y fue victorioso, nosotros tenemos victoria sobre el diablo, el pecado y el mundo a través y por Él. Ahora, para hacer su voluntad debemos permanecer en Él, acercándonos todos los días. Es por eso que tenemos oración en la iglesia. Porque el Señor unió, Él congregó y Él está de forma especial cuando hay dos o más hablando del contexto de la iglesia en su nombre. A esto le agrada al Señor y ahí entonces entramos al mundo de la voluntad perfecta de Dios. Hay reunión de oraciones todos los días en este momento online. Todos debiésemos participar en esos tiempos de adorar a Dios, estar cerca de Él y interceder por el perdido. Comuníquense con Soledad. Comuníquense con Gabriel Galindo, que está a cargo de la intercesión, para que puedan entrar a esas salas de oración y podamos mantener la unidad y estar en Él todos los días como iglesia. Gracias, Señor, porque Él resucitó, porque ya no somos esclavos del pecado, del diablo o del mundo, y porque Él ya no tiene que volver no tenemos que volver a ofrecer sacrificios. Ya fue una vez y ya se rasgó el velo. Entremos pues. Estamos en tiempo de ayuno, en tiempo de búsqueda, y hay algunos de ustedes que entran todos los días a orar a los diferentes grupos, levantándose temprano, acompañados de hermanos, orando, adorando, intercediendo, así, precioso. Vamos a ir haciendo la voluntad de Dios.